Construido durante el reinado del emperador Vespasiano, el anfiteatro Flavio fue inaugurado en el año 80 DC por su hijo Tito Flavio, quien organizó 100 días de juegos en el único año de su reinado. Tito, de hecho, murió en el 81 y fue sucedido por su hermano Domiciano. De los restos del templo de Venus en el Monte Palatino, se puede admirar una de las vistas más hermosas. El área elegida para su construcción fue la del estanque de la Domus Aurea de Nerón, la inmensa residencia del último emperador de la dinastía Julio Claudia, que fue desmantelada en un intento de condenarlo a damnatio memoriae. Desde este lado se puede acceder a una de las 7 maravillas del mundo moderno. Puede usar este video como una guía interactiva o para conocimiento personal. La entrada moderna se encuentra en el lado oeste. Aquí, sobre el bloque elevado de toba que aún se conserva, había una estatua gigantesca del dios Helios, el sol radiante, con un rostro parecido a Nerón. Debido a esto, el anfiteatro Flavio, en la jerga de los habitantes y espectadores de la época, comenzó a llamarse informalmente Coliseo, el lugar adyacente al coloso de bronce que los romanos habían visto hasta alrededor del siglo IV. En este lado, también había una fuente llamada literalmente Meta Sudorosa, una meta para los juegos ecuestres, que rociaban agua. Por aquí entraban todos los combatientes, pero solo los vencedores salían por la puerta de la vida, Porta Triumpalis o Sana Vivaria, que les permitía lavarse las heridas y regresar victoriosos al cuartel. El Coliseo tenía aproximadamente 50 metros de altura y presentaba una fachada de piedra travertino cubierta con una capa de polvo de mármol. De la fachada solo queda el lado norte, que se salvó del saqueo por su ubicación en el camino de la posesio, ceremonia en la que el Papa tomó posesión de las llaves de oro y plata, símbolo de su poder espiritual y temporal, de San Pedro a San Juan de Letrán. Un sistema de arcos y bóvedas de cañón sostiene la estructura, adornada con columnas de los órdenes dórico, jónico y corintio, que albergaban estatuas en su interior. En la parte superior, cuyas marcas aún son visibles, se colocaron escudos de bronce para reflejar la luz en la arena. La parte superior estaba cubierta por un gran toldo segmentado llamado velarium, diseñado para proteger a los espectadores del sol. El velarium era operado por marineros especializados del puerto de Misenum, que residían en un cuartel cercano conocido como Castra Misenatium. La entrada era mayoritariamente gratuita y abierta a todos los ciudadanos, desde el emperador, magistrados y senadores hasta las vírgenes vestales de la primera grada, así como las clases sociales más bajas de la grada de madera. Aproximadamente 5.000 personas podían estar de pie en la grada de madera, mientras que las otras áreas de asientos tenían capacidad para alrededor de 45.000 espectadores. En total, había alrededor de 50.000 personas en representación de la población romana a la que estaban destinados los juegos. Una vez entrados y pasados los controles, se continúa por el camino obligatorio hasta llegar a una apertura inicial que permite comenzar a admirar el anfiteatro más famoso de la historia. Aquí, puede admirar la arquitectura de ladrillo y las bóvedas de cañón que han soportado la estructura durante más de 2000 años, y puede observar dónde, con toda probabilidad, estuvo el Tribunal Imperial, el lugar especial del emperador de Roma. Te encuentras en el lado norte, frente a una gran cruz, ya que durante la época papal, el Coliseo también se usaba como estación para el Vía Crucis, la representación de la Pasión de Cristo. El recorrido obligatorio te lleva a ascender al segundo piso por una escalera definitivamente más cómoda que la típica scala vomitoria. De hecho, el Coliseo tenía pasajes de entrada y salida para facilitar el movimiento de los espectadores. El término scala vomitoria proviene de la palabra latina vomitorium, que significa un pasaje a través del cual una multitud puede salir rápidamente. En el contexto de los antiguos teatros romanos, la scala vomitoria se refería a los numerosos pasillos y escaleras que permitían al público entrar y salir de las zonas de asientos de forma rápida y eficiente, vomitarlos fuera. Aquí puedes llegar al Museo del Coliseo, un nivel a medio camino entre el interior y el exterior donde puedes admirar la arena. Los cráneos y huesos de los animales aquí presentes ayudan a comprender cómo pudimos estudiar los animales utilizados en los juegos de caza y los actos circenses. El panel te ayudará a conectar los restos con el animal correspondiente. Ciervos, jabalíes, gallinas, avestruces, alces, osos y otros animales salvajes fueron masacrados aquí,
por un total de 1.005.000 de los cuales fueron asesinados solo durante la inauguración. Y souvenirs ganados por el público asistente durante la jornada. Efectivamente, se lanzaban canicas de madera numeradas que al final del día podían canjearse por el premio correspondiente. Podrás recibir lámparas de aceite, pulseras, adornos, frutos secos o restos de animales sacrificados, un premio muy codiciado para alimentar a la familia. El museo también incluye una interesante sección sobre la Roma medieval, en particular sobre el Coliseo. El millón de personas de la Roma imperial ahora eran un recuerdo, y la plaga, el saqueo y la violencia llevaron a la gente a abandonar la ciudad y buscar fortificación. El mapa es una ilustración del pintor Taddeo di Bartolo de Siena, que representa la forma de un león, que había representado la ciudad eterna antes que la loba. Los que se quedaron aquí se fortificaron dentro de las murallas o dentro del propio Coliseo, como la familia Frangipane, que construyó aquí su castillo entre los siglos VI y XI. La gente vivía aquí, mientras que el mundo exterior era peligroso. No es difícil creer, como se muestra en las ilustraciones, que uno podría encontrar familias cocinando, sastrerías, puestos de mercado, carnicerías y animales de granja que podrían producir queso, leche y ricota para sobrevivir. Continuando por el camino obligatorio, hay 2 puntos de acceso a la zona exterior, desde los que se puede ver todo el complejo de los juegos, desde las gradas hasta las cámaras subterráneas y la arena reconstruida donde se desarrollaban los espectáculos. La arena facilitaba la limpieza más rápida de sangre y partes del cuerpo. Fue aquí donde ocurrieron los juegos y fueron admirados. Con opiniones divergentes, se cree que al principio de su existencia, el Coliseo pudo llenarse de agua para las naumaquias, batallas navales, aunque no hay constancia histórica. Las naumaquias se organizaban típicamente en lagos artificiales o anfiteatros especialmente construidos. Estos eventos tenían como objetivo recrear batallas navales históricas, completas con buques de guerra, soldados y, a veces, incluso prisioneros cautivos que se vieron obligados a participar. Las batallas fueron altamente coreografiadas e involucraron intrincadas maniobras navales, combates y naufragios simulados. El Coliseo tiene un hipogeo, aún visible, un complejo subterráneo debajo del piso de la arena. Era una vasta red de túneles, cámaras y habitaciones que servían para varios propósitos durante los espectáculos que se celebraban en su interior. La palabra hipogeo proviene del idioma griego y significa subterráneo. Se hizo 2 años después de la inauguración, completada por Domiciano. Los 15 corredores, separados por muros de toba, con uno principal central que se convertiría en el pasadizo secreto del emperador, aún son parcialmente visibles. El hipogeo constaba de múltiples niveles y era un sistema altamente sofisticado. Era una parte crucial de la estructura y se usaba para almacenar el equipo, organizar los espectáculos y brindar un área detrás del escenario para los gladiadores, los animales y otros artistas, con un sistema de elevadores que permitía el movimiento fluido de la escenografía, la utilería y participantes entre la zona subterránea y el piso superior de la arena, cuyas huellas aún se pueden ver, y de las cuales se conserva un ejemplo en el museo. Las bestias, empacadas en nichos, que podían contener hasta 2 a la vez, entrarían a la arena después de haber sido muertas de hambre y mantenidas cautivas. Debajo de la reconstrucción de la arena, se puede ver una reproducción de una jaula y el sistema de contrapesos que permitía la entrada de hasta 80 bestias, operados por esclavos. Las bestias salvajes pasarían por una salida y saltarían a la arena. A su alrededor, para la seguridad del público, se colocaron redes y esclavos armados para evitar, en la medida de lo posible, cualquier ataque de los animales hacia los espectadores. El programa de eventos en el Coliseo comenzó con el Ludus Matutinus, que se dividió en 3 partes. Primero, peleas de animales, el programa publicado en la entrada especificaría qué animales. Luego actuaciones de circo, actos similares a los rodeos modernos. O actuaciones de animales entrenados, como elefantes danzantes. Estas actuaciones mostraron las habilidades y destrezas de los animales entrenados, brindando entretenimiento a la audiencia. Y al final, las Venations, combates de caza entre hombres adiestrados, Veneters, y la presa, inicialmente inofensiva y paulatinamente más feroz, que casi siempre terminaba en peor situación. Al mediodía, después de mucha violencia, hubo un receso.
La gente podría aprovechar este tiempo para ir a las letrinas, comer algo o dar un paseo. Sin embargo, muchos se quedaban en sus asientos en las gradas, cocinando, tocando instrumentos musicales o participando en juegos entre ellos para no perder sus lugares. Serían testigos de las sentencias de muerte que tuvieron lugar en la arena durante la temporada de juegos. Los prisioneros condenados fueron divididos en grupos y los ciudadanos romanos fueron ejecutados primero, ad gladium, una muerte rápida por un golpe de espada, seguidos por los no ciudadanos y los esclavos. Sus ejecuciones involucraron varios métodos violentos como la espada, la crucifixión, la quema viva o ser arrojados a las fieras. Las ejecuciones a menudo seguían temas mitológicos, con individuos condenados que interpretaban personajes de mitos. La conclusión de las ejecuciones involucró un ritual en el que un personaje parecido al antiguo alma barquero Charún golpearía al difunto con un martillo. Tenía una nariz que se asemejaba al pico de un pájaro en lugar de una característica humana. Vestía una prenda ajustada y calzaba zapatos de cuero puntiagudos. Luego, los cuerpos serían retirados de la arena, seguidos por un hombre con un garfio que representaba a Mercurio, el mensajero del Olimpo, quien con un garfio caliente tomaría los cuerpos y los arrojaría al río Tíber o se los daría de comer a las bestias. A las 3 de la tarde llegarían las superestrellas, los gladiadores. Podían ser hombres libres necesitados de dinero que contrataban a un lanista, dueño de una escuela de gladiadores, estipulando el número de peleas en las que participarían y el monto a pagar. O también esclavos y prisioneros, culpables de delitos graves como asesinato o profanación de templos, condenados a juegos de gladiadores. Pasaron a ser propiedad del lanista, quien tenía poder sobre sus vidas. Después de someterse a un minucioso reconocimiento médico, eran trasladados al cuartel, donde eran entrenados por antiguos gladiadores conocidos como doctores. También hacían un juramento, que decía, Uri, Vinciri, Berberari, Ferroque necari patie, soportaré que me quemen, aten, azoten y maten a espada. En el cuartel se les entrenaba utilizando pértigas y espadas de madera para aprender los movimientos y entrenar la memoria muscular. Una vez que estuvieran listos, entrarían en combate y, si sobrevivían, se convertirían en veteranos. Los procuradores notarían a los veteranos más hábiles, quienes harían tratos comerciales basados en sus habilidades, lo que finalmente los llevaría a alcanzar el Ludus Magnus, aún visible en el lado este del Coliseo, la escuela de gladiadores más importante de Roma. Estaba conectado a los combatientes con un pasaje subterráneo que los unía al anfiteatro Flavio. El día anterior a los juegos, a diferencia de los condenados y los esclavos, los gladiadores recibían una gran celebración, comenzando con un desfile triunfal llamado Pompa Magna y un banquete de honor. Muchas personas aspiraban a participar y conocer a estas queridas figuras del pueblo romano, célebres como los futbolistas modernos, ídolos de la multitud y sueño prohibido de varias mujeres romanas. La dieta de los gladiadores consistía principalmente en legumbres, sopa de cebada y frijoles. En realidad, se les llamaba ordearii, comedores de cebada, ya que estos alimentos proporcionaban energía y creaban una capa de grasa que protegía sus órganos vitales de los golpes. Los gladiadores del Coliseo eran diferentes a los de la época republicana. Estaban equipados no solo con lanzas y jabalinas, sino también con una variedad de armas especializadas. Llevaban atuendos más elaborados y distintivos, a menudo representando personajes específicos o tipos de luchadores. Entre los gladiadores más famosos, había 4 tipos notables. El mirmillón, un tipo de gladiador en la antigua Roma que se convirtió en una de las figuras más icónicas y reconocibles en el combate de gladiadores. El mirmillón estaba fuertemente armado y blindado. Llevaban un casco grande y pesado con visera que les protegía la cabeza y la cara. El casco generalmente presentaba un pez o una criatura marina en la cresta, lo que representa los orígenes de los pescadores de este tipo de gladiador. También usaban un gran escudo rectangular, scutum, que cubría la mayor parte de su cuerpo y les brindaba una excelente protección. El arma principal del murmillo era el gladies, una espada corta de hoja recta de doble filo. El gladies era un arma versátil, eficaz tanto para ataques punzantes como cortantes. En combate, el mirmillón solía emparejarse contra el retiarius o el tracio. Los tracios eran conocidos por su armadura y armamento distintivos,
que reflejaban sus orígenes tracios. Llevaban un casco de ala ancha y borde ancho con una cresta que se asemejaba a un grifo o un pájaro, brindando protección y una apariencia imponente. El casco normalmente tenía una visera para proteger la cara. La armadura del tracio consistía en un pequeño escudo rectangular, parma, que a menudo era curvo y estaba hecho de madera o metal, junto con un par de grebas para proteger las piernas. Llevaban un subligaculum, un taparrabos y, a veces, un cinturón. El arma principal de los tracios era la psique, una espada corta curva con una hoja de un solo filo. El psique fue diseñado para el combate cuerpo a cuerpo y permitió que el tracio lanzara poderosos ataques cortantes. Además, llevarían una daga pequeña y recta llamada pugio como arma de respaldo. El estilo de lucha de los tracios se caracterizaba por la agilidad, la velocidad y el uso de la psique. Se involucrarían en movimientos rápidos y veloces, con el objetivo de superar a sus oponentes y golpear con su espada curva. Su armadura proporcionaba un equilibrio entre protección y movilidad, lo que les permitía resistir ataques mientras explotaban las debilidades de sus adversarios. En los combates de gladiadores, el tracio a menudo se emparejaba con el murmillo, creando un duelo intenso y popular. Este enfrentamiento simbolizó la rivalidad entre Roma y Tracia, ya que el murmillo representaba al legionario romano mientras que el tracio encarnaba al guerrero tracio. El sector. Un tipo de gladiador en la antigua Roma que era conocido por su distintivo equipo y estilo de combate. A menudo se emparejaron contra el retiarius. El secutor estaba fuertemente blindado, con el fin de estar bien protegido contra la red y el tridente de los retiarius. Llevaban un casco grande que cubría toda su cabeza, con pequeños agujeros para los ojos para mayor visibilidad. El casco tenía una forma redondeada, parecida a la cabeza de un pez o una superficie lisa, lo que le dio al secutor su nombre, que significa perseguidor o cazador en latín. Además del casco, el secutor también usaba una greba en una pierna y un gran escudo rectangular llamado scutum. El escudo se sostenía en la mano izquierda y proporcionaba una excelente protección contra los ataques de los retiarios. El arma era una espada corta, similar al gladies. El estilo de lucha del secutor se centró en el combate cuerpo a cuerpo y dominar a su oponente. El resiario. Era distinto en su apariencia y equipo. Por lo general, usaban una armadura mínima, generalmente solo una protección para el hombro en un lado y una protección para el antebrazo en el otro. También usaban un taparrabos y, a veces, un cinturón de metal o cuero. Sus armas definitorias fueron la red ponderada, rete, y el tridente, fusina o tridens. A menudo se enfrentaba a un secutor o al murmillo. Durante un combate de gladiadores, el retiarius intentaría inmovilizar a su oponente lanzando la red para enredarlo. Una vez atrapado el secutor, los retiarius se acercarían con su tridente para asestar el golpe final. El secutor, a su vez, intentaría cerrar la distancia y dominar al retiarius con su espada y escudo. Cuando el árbitro daba por terminada la contienda, ya sea por la derrota de un luchador o por su rendición, alzando el dedo índice, los dos gladiadores dejaban de luchar y se sometían a la voluntad del emperador, quien consultaba y, en la mayoría de los casos, representan la voluntad de la audiencia, el pueblo de Roma. Dejando de lado las invenciones cinematográficas o las falsas interpretaciones sobre los gestos del emperador, el gladiador derrotado habría tenido que escuchar los gritos de la multitud. Si los escuchaba gritar Mit, perdona su vida, podría salir por la puerta de la vida y regresar al cuartel. Sin embargo, si Yugula va por la garganta, tendría que quitarse el casco y aceptar la muerte con dignidad, antes de ser asesinado a golpes por su oponente y rematado con un último degüello por parte del verdugo, pasando por la puerta libitinaria. Si uno o ambos oponentes hubieran demostrado valor y habilidad, podrían haber recibido el rudis, una espada de madera que simbolizaba su libertad, similar a las que se usan para entrenar. Se convertirían en liberti, hombres que se habían ganado su libertad. Otra forma de obtener este estatus era ganar suficiente dinero para comprarlo en la Basílica Ulpia, en el foro de Trajano. Al terminar el recorrido por el exterior del segundo piso, se procede por el camino obligatorio para descender al primer piso. Aquí podrás admirar de cerca todos los detalles que hemos comentado antes de dirigirte hacia la salida.
Se pueden encontrar detalles como el piso de mármol y las áreas de descanso reservadas para las autoridades, así como las losas grabadas que muestran los nombres de los patrocinadores de los juegos. Estos patrocinadores pagaban los eventos ya que los espectáculos eran gratuitos y querían asegurar su visibilidad. Estas inscripciones se colocaron alrededor de la arena, de manera similar a la señalización moderna de los patrocinadores que se ve durante los partidos de fútbol. Después de disfrutar de la terraza panorámica final y capturar las últimas fotos, es hora de tomar la salida y dejar atrás la historia. 1 millón de animales y 400.000 personas muertas, cientos de miles de espectadores en las gradas, innumerables luchas y batallas fratricidas. Todos estos son recuerdos que terminaron con el último espectáculo en el año 523, durante el reinado del rey ostrogodo, Teodorico. Gracias por su atención. Si disfrutaste este video, puedes dejar un comentario, suscribirte al canal y activar la campana para mantenerte actualizado. Hasta la próxima.